Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando y vayas a consumir toda la información que tenemos para ofrecerte en este nuevo directo, ya sea que lo estés viendo ahora en directo o que lo vayas a ver en diferido. Te agradezco por estar siempre presente allí del otro lado, por acompañarnos, por hacer que Mindalia sea un canal que traiga tanta información, en este caso con nuestro especialista, con Héctor Gil García, que nos viene a hablar acerca de las 3 creencias del sufrimiento humano. Él es terapeuta transpersonal, director de su propia escuela, profesor de filosofía y escritor, pero además es especialista en procesos del perdón y psicosomática integrativa. Antes de empezar a conversar y desarrollar esta temática tan interesante que nos trae Héctor en el día de hoy, y que desde ya agradecerle porque es un placer tenerlo siempre aquí en Mindalia, les quiero recordar como siempre que estamos en multiplataforma. Esto significa que no solo estamos saliendo en YouTube, sino que también estamos saliendo en Facebook, VK, Vimeo, Twitch, Twitter, en un montón de plataformas al mismo tiempo. Y también estamos en Mindalia Radio Voz, ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que ahora nos vamos a empezar a adentrar en estas 3 creencias del sufrimiento humano. Y para ir adentrándonos en esta temática, me gustaría preguntarte, Héctor, acerca de, por un lado, ¿quién fue Platón? Que Platón es muy conocido por mucha gente, pero ¿quién es el doctor Albert Ellis? Que yo particularmente no lo conozco mucho y sé que vos tenés muchísima información para ofrecernos en este directo, así que ahora te saludo y te agradezco nuevamente, Héctor. Muchísimas gracias, Valentina. Un saludo muy cordial para todos. Pues vamos allá. Platón es muy conocido por todo el mundo como gran filósofo. Lo que quizá la gente no sabe es que era también un gran místico, un gran un gran yogi que propone una filosofía como un camino, no como algo intelectual para estudiar, sino como el yoga oriental o el zen, un camino donde la mente se va elevando, el alma se va elevando hasta llegar a la verdad o a la realidad. Y Albert Ellis es un psicólogo norteamericano que es muy interesante y tiene algo que ver con Platón. Sí, tiene algo que ver. Es una línea mucho más científica, más positivista la que él sigue, pero él reconoce que se inspiró en la filosofía clásica, concretamente en el estoicismo, que a su vez es hija también del platonismo de alguna manera, y él propone una terapia llamada TREC, terapia racional, emotiva, conductual. Y tienen algo que ver el platonismo y la terapia de Albert Ellis en que en los dos casos la responsabilidad del crecimiento interior y de la paz y de la serenidad y de la libertad, en los dos casos, como digo, radica en la propia conciencia del ser humano, en la propia gestión del mundo mental y emocional que hace el ser humano por dentro. Es decir, que tanto Platón como la psicología cognitiva nos van a proponer que hagamos una gran atención a qué hacemos por dentro con el alma, con la mente. Platón pone un ejemplo muy clásico, muy conocido por todos, donde hay una auriga que conduce un carro, donde hay un caballo blanco y un caballo negro. El caballo blanco tira hacia arriba, hacia lo celeste, hacia lo justo, hacia lo bello, hacia lo bueno. El caballo negro tira hacia los apegos, los placeres a cualquier precio, los egoísmos, la pereza, el miedo, la zona de confort. Y el auriga es el que tiene que conducir y de alguna manera tomar la decisión de ir hacia arriba o hacia abajo. Y en la psicología cognitiva, 2500 años después, Albert Ellis dice algo muy parecido. Nos dice que ante una situación se produce un discurso mental, se produce como una elaboración de lo que sucede. Y lo que nos perturba nunca es lo que sucede, sino la elaboración que hacemos, la interpretación o el discurso que nos explicamos a nosotros mismos de lo que sucede. ¿Y dónde está ahí el auriga? Pues bueno, el auriga es el tomador de decisiones, es la libertad, es el libre albedrío que puede elegir, digamos, creer un discurso que está explicando el caballo negro o creer un discurso que está explicando el caballo blanco. Dicho con otras palabras, ante un mismo suceso o evento,
podemos escuchar un discurso, el primero que surge, que sería las creencias irracionales, las creencias que nos generan dolor, o podemos con nuestro albedrío, con nuestra libertad cognitiva, elegir otro tipo de discurso para el cual tenemos que entrenar. Es decir, que si queremos, digamos, un discurso de un caballo blanco, por así decir, un discurso ganador, eso hay que entrenarlo y eso es el fruto de un entrenamiento cognitivo. Ese entrenamiento cognitivo nos permite elegir ese nuevo tipo de creencias o esas creencias que diría Albert Ellis racionales o más, digamos, funcionales, más lógicas, y esas creencias nos llevarían a una conducta, a una emotividad y a una satisfacción mucho mayores. Buenísimo. Y para recordarlo, si lo has mencionado, porque iba siguiendo un poco la información y es un bagaje inmenso e increíble la cantidad de información que cada uno ofrece. Y esta conexión que vos pudiste hacer de Platón muchísimos años atrás y Albert Ellis muchos años después, más actual, un poco más contemporáneo, y que conectan en muchas cosas. Si ellos definen, porque recordémosle a la gente el título de este, o de lo que estamos hablando en este directo, de las 3 creencias del sufrimiento humano, si ellos definen qué es el sufrimiento humano, o cómo podrías definirnos vos, Héctor, qué es el sufrimiento humano. Una gran pregunta, una pregunta existencial, diría yo, filosófica, profunda, maravillosa. Y tanto Platón como Albert Ellis, como por ejemplo Buda en Oriente, hacen una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Y voy a seguir esa línea, aunque puede haber otras muchas explicaciones. El dolor, por ejemplo, cuando te das un golpe en el brazo o cuando pues has comido de más o de menos y te duele el estómago, podríamos decir que son dolores biológicos o dolores naturales. Ahí no vamos a entrar. ¿Qué sería el sufrimiento? Es el discurso que nosotros creamos sobre lo que nos incomoda, sobre lo que nos duele, y ese, digamos, dolor artificial, ese dolor mental, eso es el sufrimiento. Por lo tanto, podríamos decir que el dolor es natural y el sufrimiento es una creación o una exageración de la mente humana no entrenada. Entonces, Héctor, ¿me estás diciendo que el sufrimiento nos lo creamos nosotros mismos? Me dirías, ¿no, Valentina? Sí, es como que para Platón, para el estoicismo, para Albert Ellis y para el budismo antiguo, de alguna manera el ser humano no conoce su propia mente, nosotros como seres humanos no estamos educados, aunque pensemos que lo estamos, y somos seres que estamos en una evolución de millones de años. Y en este punto de la evolución no tenemos dominio de nuestra propia mente todavía. Aquello que llamamos el ego o la mente inferior o la mente torcida, por así decir, funciona muy involuntariamente, muy automáticamente. Es decir, la mente ego nos piensa, nos lleva donde ella quiere y nuestra mente más profunda, nuestro tomador de decisiones, todavía en este momento de la evolución humana no ha ejercido el poder sobre la mente inferior o sobre el ego. Entonces, el sufrimiento es toda la actividad que produce la mente ego fuera de control, es decir, toda la actividad, como por ejemplo discursos premonitorios, esto que me va a pasar me va a llevar a un dolor mayor, discursos sobre el pasado es mejor, he perdido algo valioso, nunca lo voy a recuperar. La mente ego se caracteriza por irse hacia el futuro para tener miedo o irse hacia el pasado para tener añoranza y tristeza. De manera que la mente ego se caracteriza por fabricar toneladas y toneladas de sufrimiento para todos los seres humanos. Así que tanto Platón como Albert Ellis como el Buda nos van a recomendar dominar la mente, observar la mente, dirigir la mente, gestionarla y aprender cada vez más a tenerla concentrada en aquellas ideas, objetos o situaciones en las cuales la mente puede reposar sin generar peligro para nosotros o para los demás. Bien, qué increíble eso de que nosotros seamos lo que creamos ese sufrimiento. Y me lleva a preguntarte y a indagar en, ¿puede ser que existan ideas, creencias, y justamente eso que nos creamos nosotros, pero que tiene que ver con ciertas ideas o creencias irracionales que ya tenemos programadas de alguna forma,
en nosotros que son parte no solo del sufrimiento humano, sino ahora ya entramos en trastornos emocionales. Sí, aunque si me permites, Valentina, como hemos intentado definir el sufrimiento, quizás sería bueno, antes de hablar de las creencias irracionales, definir un poco qué es una creencia, por lo menos decirlo de una manera un poco sencilla. ¿Por qué? Porque las creencias son mecanismos naturales también de la mente humana, por lo tanto, no podemos tampoco, digamos, demonizar o criticar o juzgar todas las creencias, sino que hemos de entender que las creencias son, por decirlo de una manera llana, de una manera simple, son, digamos, mecanismos de repetición, hábitos mentales que tienen una función, por así decir, de ahorrar energía. El cerebro, por así decir, forma engramas neuronales, que son como memorias de información, y las creencias, por lo tanto, tienen una función práctica. Se generan en la infancia, en la adolescencia, y sirven como para crear un patrón de pensamiento y luego ya no tener que pensar todo el rato sobre un suceso. Es decir, se crea una creencia y luego todos los sucesos ya se interpretan bajo esa creencia. Entonces eso ahorra energía al cerebro, ahorra glucosa y ahorra, digamos, energía mental. Por lo tanto, tienen una función positiva. ¿Cuál es el problema? Cuando la creencia se convierte en algo obsoleto. Por ejemplo, un niño adopta una creencia: salir de noche es malo, salir de noche es peligroso. Entonces, para ese niño, durante 5, 10, 12 años, esa creencia ya no la tiene que pensar, le sale automática y le viene bien porque lo protege para que el niño no ande por la oscuridad de las calles o de las ciudades y se quede en casa donde hay luz. Pero lo que nos hace daño de las creencias es que las creencias se quedan anticuadas, se quedan obsoletas y seguimos funcionando a los 20 años, 30, 40, 50 o 60 con creencias que ya no funcionan, que se han convertido en creencias irracionales. Para ese niño de 5 años, la creencia, la oscuridad es peligrosa, es una creencia funcional, es práctica, es útil y le hace bien. Pero para una joven de 25 años o para un hombre de 40 años o una mujer de 60 años, la creencia, la oscuridad es mala o la oscuridad es peligrosa, es una creencia totalmente inoperativa, inoperante, que no le hace bien, sino que le inhibe, le corta de desarrollarse en otros ámbitos o de disfrutar de la noche o de disfrutar de las estrellas o de dormir en paz en una habitación a oscuras. He puesto un ejemplo, pero llevarlo a todo tipo de creencias. Entonces, ¿qué es una creencia? Un hábito mental. ¿Es peligroso? Sí. ¿Es malo? En sí mismo no es malo, pero es peligroso si no se revisa y si no se tiene en cuenta si está activa o no. Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar? Revisemos lo que nos duele en nuestra vida, lo que nos hace daño, personas, situaciones, accidentes, cosas que se nos repiten, rencores, odios, manías, cosas que nos sacan de nuestro centro, de nuestra paz. Y todo eso, si lo analizamos con profundidad, contiene creencias irracionales o creencias inoperativas que fueron lógicas, que fueron aceptables, que no las vamos a demonizar, pero que hoy ya no nos sirven y las tenemos que cuestionar, desactivar y sustituir por otras creencias motivadoras, positivantes, energizantes. Totalmente. Y antes de poder adentrarnos un poco más en esto de cómo poder hacer una modificación, porque adentrándonos un poco más, afortunadamente se puede hacer este cambio, como decía Héctor, de no ir a una demonización, sino ir a un cambio positivo de esas creencias que tenemos. Me gustaría que nos adentremos en esas 11 ideas o creencias que nos hablabas de cómo las creamos, cómo son, quiénes, qué son, nos las definías. Ahora me gustaría que nos adentremos un poco más en la temática de cuáles son esas 11 ideas o creencias irracionales básicas que nos llevan a tener estos trastornos estos trastornos emocionales y la mayor parte del sufrimiento humano y que de alguna forma no terminan haciendo que podamos disfrutar de nuestra vida, como decías vos, esto de la oscuridad. No nos permiten poder disfrutar de parte de nuestra vida y de poder vivir una vida a la forma que cada uno pueda, pero poder disfrutarla y fluir en nuestra vida. Exactamente, exactamente, Valentina. Cuando detectamos que no fluimos, ahí hay una creencia
que tenemos que detectar y trabajar. ¿Cuáles son las 11 creencias irracionales que Albert Ellis enumera? Bueno, él enumera 11 que son muy comunes, muy típicas. Él era un psicoterapeuta, igual que yo, y en terapia, desde hace ya 12 años, estamos experimentando y observando que siempre están estas 11 creencias, de un modo o de otro, detrás de todo sufrimiento humano, detrás de todo malestar con relación a uno mismo, a las personas, a la vida, al trabajo, al dinero, a la sexualidad, al propio cuerpo, etc. No voy a leer las 11, pero os voy a leer algunas para que os hagáis una idea y las podéis buscar el listado de las 11 en internet o en algún artículo que vais a encontrar. Voy a leer alguna. Por ejemplo, la primera: necesito amor y aprobación de cuantos me rodean. Tengo que ser amado y tener la aprobación de todas las personas que me rodean. Esto es una creencia irracional porque, aunque es una cosa que en la infancia es natural, un bebé necesita el amor de aquellos que le rodean y no debe de haber nadie alrededor del bebé que le haga daño o que le desee mal, porque el bebé necesita, digamos, un ambiente totalmente sano y protegido, pero cuando somos mayores, esto es una creencia muy castradora, muy limitante. ¿Por qué? Porque buscamos la aprobación de todos los que nos rodean o de todos los que nos parecen importantes, pero puede haber un hermano nuestro o un padre o una abuela o mi marido o mi mujer que no estén de acuerdo ni me aprueben en mis actitudes o en mis conductas. Y eso no me tiene por qué generar dolor ni sufrimiento. Yo tengo que evaluar cuál es mi conducta, si lo que yo hago es aprobable o no. Y si yo me apruebo a mí mismo y estoy en lo correcto, me tiene que dar igual, me tiene que importar cero si me aprueban o no los demás. Pero os aseguro que el 90% del sufrimiento está por aquí. Es decir, buscamos la aprobación del pueblo, de los vecinos, de los padres, de los amigos, consciente o inconscientemente. Cuidado con esto, que a veces buscamos la aprobación de manera inconsciente, sin darnos cuenta. Nos metemos a estudiar derecho porque queremos la aprobación de papá o de mamá. Nos metemos a una boda y nos casamos con esa persona porque queremos la aprobación de papá o de mamá, o queremos el dinero de no sé qué. Es decir, que hay que ir muy atento porque buscamos la aprobación muchas veces inconscientemente. Y os leo una segunda para que veáis cómo va. Por ejemplo, la segunda creencia irracional: para ser valioso, debo de conseguir todo lo que me propongo. Si soy una persona valiosa, tengo que ser competente, suficiente y conseguir todo lo que me propongo. Bueno, esto es una creencia totalmente generadora de sufrimiento, es patogénica, es patológica y genera muchísima pasión en el sentido de dolor en el alma, sufrimiento. ¿Cómo que para ser valioso tengo que conseguir todo lo que me propongo? Es una creencia que nos hace mucho daño porque tenemos que aprender a vivir, y aprender a vivir consiste en que hay cosas que conseguiré, cosas que me esforzaré para conseguir y las conseguiré, y cosas que por mucho que me esfuerce no las conseguiré. Y a veces la vida, de alguna manera, nos está pidiendo que claudiquemos o que nos rindamos ante alguna cosa, porque también ahí hay una lección importante. A veces la humildad o la aceptación a veces puede ser una gran virtud. Pero sobre todo esto entra en la ansiedad del día a día, en el mundo actual en el que vivimos, donde somos todos explotadores de nosotros mismos, como dice el filósofo coreano Woo-Hing Chan, este hombre, que nos explotamos a nosotros mismos por querer ser ultra competentes. Y de alguna manera la creencia sustitutoria, la creencia positiva o motivadora es aprender a encontrar un lugar dentro de nosotros que sea valioso por sí mismo, es decir, encontrar nuestra dignidad esencial como seres humanos, nuestro ser interior que es valioso por sí mismo, más allá de lo que hagamos o de lo que digamos, de nuestro dinero en el banco o de nuestra profesión o de nuestra fama o de nuestras acciones. Es decir, la dignidad natural, la esencialidad valiosa de todo ser humano. Hay que llegar ahí. Y entonces cada creencia irracional, ya te lo adelanto, Valentina, tiene una creencia positivante o motivadora, digamos, que viene a equilibrar o a sustituir a la vieja creencia.
Bien, me gustó esa información que nos acabas de dar. ¿Y cuáles son entonces esas creencias positivadoras que vienen a reemplazar, que motivan y que, por lo que entiendo y por lo que nos estás explicando, Héctor, funcionan para poder resolver? Y no sé si ya tiene que ver, para adentrarnos, que me parece como muy importante, esto de cómo poder observar, desactivar y transmutar todas estas creencias irracionales que tenemos. Bien, pues ahí vamos. Ese es el trabajo, observar, atender con una introspección honesta y luego finalmente transmutar esas creencias, digamos, tóxicas o irracionales o incompetentes o limitantes. Bien, ¿cómo lo vamos a transmutar? Primero tenemos que querer, observar e indagar. Una vez lo indagamos, podemos hacer una lista de creencias irracionales que nosotros tenemos. Por ejemplo, lo que me sucede es horrible, el mundo es una mierda, mi vida es asquerosa, las personas son mal a tiempo, es una contrariedad, pero es una gran oportunidad. Puedo aprender mucho de esto. Por ejemplo, soy un estúpido, creencia irracional. Al lado pongo una creencia motivadora. Mi comportamiento fue estúpido, pero yo soy capaz de aprender de esto, soy capaz de comportarme de otra manera. Entonces, cada creencia irracional o tóxica va a ir acompañada de una creencia motivadora o luminosa. Y ese ejercicio lo tiene que hacer cada uno de nosotros, cada uno en mis cursos, en mis clases o en mis terapias. Lo hacemos así, hacemos un listado y vamos cambiando esa creencia tóxica por una creencia motivadora. Y entonces Albert Ellis propone el sistema ABC, que es A, un acontecimiento que sucede, B, la interpretación de ese acontecimiento con la creencia vieja, que es todo me sale siempre mal, soy un fracaso, el mundo es un desastre, el mundo no vale la pena vivirlo, el mundo no tiene solución. Y esa es la creencia, digamos, el sistema de creencias viejo. Y Albert Ellis propone ver cómo te sientes con esas creencias, que es la C, la conducta o el estado emocional que te genera ese sistema de creencias. De manera que A, el acontecimiento, B, el sistema de creencias viejo y C, analiza cómo te sientes con todo ese sistema. Y Albert Ellis propone ahora en la B poner otro sistema de creencias. En vez de B1 pondremos B2, que es soy una persona que a veces fracasa, a veces triunfa, o incluso puedo poner una creencia mejor. No existe el fracaso, solo existe derrotas momentáneas o solo existe aprendizaje. Preferiría haberlo hecho mejor, pero hice todo lo que pude en ese momento. A veces las cosas salen mal, pero eso no significa que todo sea un desastre. Las personas hacen lo que pueden en ese momento con ese nivel de conciencia. Fue responsabilidad mía, pero no tengo por qué hacerme daño a mí mismo. En fin, voy sustituyendo todo el sistema de creencias viejo por el nuevo sistema de creencias. Y ahora observo la C, consecuencia, cómo me siento cada vez que aplico una creencia luminosa, el caballo blanco de Platón. Me siento en paz, me siento libre, puedo respirar, mi corazón se ensancha, se expande, queda libre mi pericardio, mi sistema nervioso se relaja y mis emociones son más tranquilas. No quiere decir que no vaya a enfadarme, que no vaya a tener cólera, miedo, tristeza. Seguiré teniéndolo toda la vida, porque soy un ser humano. Pero ya no me invade todo eso, sino que lo observo dentro de mí y elijo gestionarlo con un sistema de creencias motivador, positivante, y de alguna manera aprendo de todo ello. Entonces, un círculo vicioso se convierte en un círculo divino, cambiando el sistema de creencias, cambiando B1 por B2. Realmente. Y qué importante esto que decías de poder gestionarlo, porque después esas emociones, eso que nos atraviesa y que nos colma, termina dominando nuestra vida. Y tener una vida dominada por el miedo, por la ansiedad, por todo eso que está y que no es bueno, no termina siendo nada bueno y es, como mencionábamos anteriormente, lo que no permite que fluyamos en nuestra vida. Y ahora me gustaría poder adentrarnos un poco más en esto que nos mencionabas, en el momento de la práctica y de llevarlo a cabo e ir cambiando nuestro sistema de creencias.
que me surge la duda de esto al momento de aplicarlo, de cómo lo llevamos a cabo. ¿Tiene que ver con un sistema de repetición, de decirlo muchas veces, o cómo llevamos a cabo este cambio de sistema? Entiendo este cambio la creencia que tenía antes por la creencia nueva, por algo más positivo, pero al momento de aplicarlo, ¿cómo lo llevamos a cabo? Muy bien, sí, sí, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos en el día a día? Bueno, aquí hay varias respuestas. Vamos a ver, elegiremos dos o tres. La primera es la línea cognitiva conductual, es decir, la psicología cognitiva, además tiene un 70% de éxito más o menos en tratamientos como la depresión o la ansiedad o muchos trastornos psicológicos, por lo tanto es una terapia que funciona. Y en la terapia cognitiva conductual, que es científica y que es racional, hay un ejercicio constante sobre la propia mente a través de la observación y el deseo de transmutación, del deseo de cambio de esas creencias. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? A través de las preguntas y las respuestas. El terapeuta te va preguntando, ¿qué creencia hay detrás de esa conducta? ¿Qué creencia eliges para observar este acontecimiento? Ante este acontecimiento, ¿qué te dices a ti mismo en la mente? Es decir, que hay un trabajo para irlo aplicando de preguntas y respuestas, donde el terapeuta es directivo, es incisivo, pero también es humanista, con mucho amor, sin ningún tipo de juicio por ningún tipo de actitud, conducta o creencia. Y entonces, en un espacio de amor, de atención, se hace una indagación, por así decir, socrática, filosófica, donde ponemos en cuestión todos esos mecanismos automáticos, esas creencias que nos han llevado a sentirnos mal, a sentirnos solos, abandonados, injustamente tratados por la vida, por las personas, por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se aplica? A través de un sistema cognitivo, digamos, de autoindagación. ¿Cómo lo podéis hacer vosotros en casa sin un terapeuta? Bueno, lo primero os recomendaría ir a un terapeuta, porque yo lo soy y yo recomiendo a todo el mundo que haga al menos un año de proceso terapéutico. Pero si no lo tenéis, ¿cómo lo podemos hacer? Con una libreta y un bolígrafo, como lo hacían los antiguos filósofos platónicos y estoicos. Ellos escribían cada noche antes de irse a dormir en su diario cómo he vivido hoy el día, qué me ha hecho sufrir, qué nudos, qué obstáculos he encontrado. Y entonces hacían una lista, esto me ha dolido, esto me ha molestado, esto me ha contrariado, esto me ha puesto triste. ¿Qué creencia hay detrás de todo esto? El mundo es malo, este hombre me ha querido hacer daño, la vida no tiene sentido. Y ahora, ¿qué contrapropuestas, qué creencias puedo utilizar para contrarrestar las anteriores? Y entonces ahí los estoicos utilizaban, por así decir, las grandes ideas del estoicismo, que son: el universo tiene una lógica más allá de todo lo que sucede para un bien mayor. Por lo tanto, todo lo que sucede va encajando como un puzzle para un bien mayor. Nadie te quiere hacer daño, nadie es tan inteligente como para hacerte daño, sino que se está haciendo daño a sí mismo a través de ti. Todo el mundo está en la rueda de la vida, todo el mundo está en la inconsciencia y en la ignorancia. Cualquier persona que es injusta está, digamos, aquejada de una enfermedad. La persona injusta está actuando patológicamente, no merece tu odio, merece que la eduques o que la soportes, pero no que la odies. Entonces, esa serie de ideas estoicas o también cognitivas de Albert Ellis nos van ayudando y las tenemos que ir aplicando como cada día. ¿Cómo lo aplicamos, Héctor? Con un diario. ¿Pero cómo? Con un papel y un boli. ¿Pero cómo? Con 10 minutos cada noche. ¿Pero cómo? Con paciencia, con voluntad, con determinación. ¿Pero cómo? Todas las noches del año. Apúntate, 365 y vas tachando, 364, 363 y haces un año entero de psicología cognitiva o de estoicismo, digamos, psicoterapéutico. Y bueno, vas a alucinar, o sea, tu vida va a cambiar por completo. Y tengo casos y ejemplos de gente que se cura enfermedades físicas, conductuales, emocionales a través de este trabajo y de este ejercicio. También es verdad que hay gente que no puede porque no tiene la fuerza de voluntad para hacer eso. Entonces ahí buscaremos otros métodos para desactivar las creencias, como son el análisis del árbol transgeneracional, sanación de las memorias de la infancia o desactivar creencias familiares
O podemos utilizar la descodificación, la hipnosis clínica humanista. Es decir, que hay otras metodologías que no son ya cognitivas, ni son, digamos, estoicas, pero son otras metodologías que yo también utilizo en la terapia algunas veces porque nos ayudan a desactivar creencias que a veces están arraigadas en lo más profundo de nuestra infancia. Incluso hay creencias que se programan neurológicamente cuando somos bebés en el vientre de la mamá. Hay creencias que yo las he detectado a veces en regresiones al útero, donde se implantan ahí esas creencias. Totalmente. Es increíble toda la información que nos ofrece Héctor y esta técnica para poder, como decías vos, bueno, quien la puede aplicar, quien le sirve, pero para quien la pueda llevar a cabo me parece muy increíble y muy fundamental y de claramente tener por sobre todas las cosas la voluntad, la constancia, la perseverancia, la tolerancia también a que a veces no voy a querer, a veces sí, entonces poder atravesar ese proceso, pero sabiendo que después va a tener un cambio y un resultado buenísimo en nosotros. Así que desde ya, Héctor, te súper agradezco por toda esta información y estas herramientas que nos estás dando. Y ahora, antes de que pasemos con las preguntas de la gente, quiero que les cuentes a todos los que están aquí presentes y también a quienes vean el video luego, acerca del taller que vas a estar dando sobre heridas de la infancia y perdón sanador. Pues sí, es un taller que va a ser online para todas las personas del mundo. Hay gente de todos los países que se conectan en estos talleres que yo hago. Va a ser de 2 horas y media, donde vamos a hacer una pequeña parte teórica, introductoria, y terminaremos con 2 ejercicios prácticos de visualización y de sanación. Entonces, vamos a detectar las heridas de la infancia que todos tenemos, esas 5 heridas de la infancia muy conocidas: traición, abandono, humillación, injusticia, rechazo, que precisamente esas heridas generan creencias. Por ejemplo, tengo que defenderme siempre de la gente que me ama, porque si hay un niño herido que ha sido amado por una persona que le amaba, entonces ahí se genera una contradicción. Mi madre me ama, pero me hiere, o mi padre me ama, pero me hiere. Entonces, eso va a generar una creencia de que el amor o el que me trata bien, pues me tengo que proteger de él. Y entonces esa es una herida de la infancia. Entonces lo vamos a sanar en este taller de las heridas de la infancia y el perdón sanador. Utilizaremos la herramienta del perdón como herramienta de, digamos, traspasar la experiencia traumática, dolorosa, primero sintiendo ese dolor, esa tristeza, esa rabia, ese miedo, esa soledad. Hay que sentirlo, hay que pasar por ahí, por resentir todo eso, pero ahora como adultos, con la conciencia no hay ningún tipo de peligro, la conciencia observa, resentimos esa tristeza, esa rabia, esa pena, y entonces ahora sustituimos esa creencia vieja, esa herida vieja, por una nueva, digamos, herramienta, por un poder, de manera que lo que antes era un agujero, una herida, un dolor, ahora se convierte en una virtud, en una herramienta o en un arma mágica. Y donde había una herida, ahora hay una virtud, hay una fuerza, hay un poder. De manera que transmutamos de alguna manera la experiencia. El pasado no lo podemos cambiar, pero la interpretación que hicimos del pasado siempre lo podemos cambiar. Por eso decía un gran terapeuta que nunca es tarde para tener una infancia feliz. Y la gente me pregunta, pero Héctor, lo que me pasó ya pasó, fue terrible, fue horrible, fue... Yo le digo, sí, lo que pasó, pasó, no vamos a cambiar el pasado. Pero ¿y si vamos allí y lo miramos con otros ojos, con unos ojos súper elevados, súper luminosos, muy, muy, muy concentrados, y somos capaces de experimentar eso con otra mirada? Entonces, el pasado no cambia, pero sí cambia la interpretación que nosotros hicimos de todo lo sucedido. Y al cambiar la interpretación, cambia también la consecuencia y la herida emocional desaparece. Qué increíble. Gracias, gracias Héctor nuevamente. Y ahora sí vamos a ir con las preguntas de la gente. En primer lugar, tenemos la de María Cristina, que te pregunta desde YouTube y desde la frontera de Colombia y Ecuador. Te consulta, ¿cómo canalizar y entrenar la conciencia y la paz frente a los duelos y tomarlo como un aprendizaje? Es una maravillosa pregunta. Los duelos. Ese es otro tema
que en la terapia siempre surge porque todos tenemos duelos pendientes, no solo de personas que mueren, sino de personas que se van de nuestra vida, o animales, o proyectos que se van de nuestra vida. Entonces, ¿cómo gestionamos los duelos? Pues también podemos aplicar el sistema ABC. A, se ha muerto mi perro. B, ¿cómo lo interpreto? Es una tragedia, es una cosa horrible, nunca más veré a mi perro se ha muerto y la muerte es terrible. Y C, ¿cómo me siento? Me siento fatal, me siento triste, deprimido y nunca me curaré mientras albergue estas creencias. Por lo tanto, vamos a sustituir B por B2. A, acontecimiento es el mismo, se ha muerto mi perro, pero B2 es otro sistema de creencias. No se ha muerto mi perro, el cuerpo de mi perro se ha muerto, el alma de mi perro está en el paraíso de los perros. ¿Me volveré a encontrar con mi perro? Por supuesto que sí. Le doy las gracias a mi perro, me despido de mi perro, bendigo a mi perro, le perdono por haberme abandonado, me perdono a mí mismo por haber permitido que se muera o no haberlo cuidado del todo bien. Y entonces hago todo un proceso y llego a una C, que es bendito sea mi perro, bendita sea la experiencia, bendito sea el momento que viví con mi perro, incluso la muerte de mi perro. Me siento en paz y entonces sigo mi vida con total tranquilidad. Eso sería hacer el duelo bien hecho. ¿Quién hace bien el duelo? Nadie. ¿Quién sabe hacer bien el duelo? Nadie. Estamos en una sociedad, digamos, de analfabetos emocionales o filosóficos. Se nos enseña inglés, informática, comercial, de todo, pero no se nos enseña una espiritualidad práctica en los colegios, en los institutos, en las universidades. Incluso yo hablaría de una nueva cosmovisión, pero eso lo dejamos para la siguiente pregunta. Me encanta. Ojalá también brego por lo mismo de que haya espiritualidad práctica que se enseñe porque es súper necesaria. Bien, hace poco en otro directo también charlábamos lo mismo con un especialista y hablábamos justo del mismo tema y me parece que es súper necesario. Bien, ahora te pregunta Alex Tomic, también desde YouTube. Dice, ¿se puede creer que el sufrimiento es parte de nuestro propio crecimiento y evolución? Y te agradece infinitamente por tu información. Muchas gracias, Alex. Sí, no sé qué decirte. El sufrimiento es parte de nuestra... ¿Necesitamos el sufrimiento para crecer, para evolucionar? Sí y no. Es decir, es una gran pregunta, ¿eh? Medítalo y respóndete a ti mismo. ¿Yo qué te diría? Pues según el Buda, el dolor es natural, es inevitable, pero el sufrimiento sí es evitable. Ahora bien, nosotros los humanos normales, ¿podemos evitar el sufrimiento? Creo que no, porque tenemos tanto sufrimiento que es como imposible evitarlo todo, ¿no? Pero por lo menos intentemos evitar todo lo que podamos. Es decir, si nuestro sufrimiento pasa de 100 a 50, pues bueno, habremos ahorrado bastante sufrimiento. Quizá hay una dosis de sufrimiento que necesitamos para romper el huevo o para salir del nido o para echar a volar o para salir de la zona de confort. Puede ser, no lo sé. Pero de alguna manera, digamos, la conciencia humana tiene que llegar a un punto, en algún momento de su evolución, donde el sufrimiento no sea necesario, sino simplemente el mero dolor de existir en un universo dual genera un dolor que sería natural, una impermanencia, una inconfortabilidad por el hecho de estar en un universo dual, digamos, de separación. Pero el sufrimiento sería algo, digamos, a evitar, ¿no? En una mente muy madura, en un Buda, en una mente iluminada, ¿no? Pero bueno, no estamos ahí, no estamos en ese punto, entonces aceptemos también el sufrimiento del camino, simplemente tratemos de irlo, digamos, transmutando, aceptando y, digamos, eliminando sufrimiento, que haya cada vez menos sufrimiento en nosotros y en los demás. Totalmente. Y ahora vamos a ir con la última pregunta, que de paso sirve como repaso un poco de todo lo que nos viniste desarrollando para ir cerrando y concluyendo con este directo, que como siempre digo, la información es mucha, pero el tiempo es limitado, así que tenemos ahí los últimos minutos, pero vamos a aprovecharlos para sacarte la mayor información que podemos. Te pregunta desde París Nancy González Salazar.
dice, ¿cómo quitarnos esas ideas irracionales que aun cuando sabemos lo que son, afectan nuestro cotidiano? Muchas gracias. Sí, como resumen y para responder a tu pregunta, no hemos dicho cuáles son las tres creencias irracionales. Hemos dicho que hay creencias irracionales, que son creencias que nos duelen, qué son las creencias, qué es el sufrimiento. Y hemos dicho que Albert Ellis listó 11 creencias irracionales, pero no hemos dicho cuáles son las tres creencias irracionales. Y son las que nos van a permitir, digamos, las tres creencias irracionales, las que nos generan sufrimiento, y cuando las cambiamos o sustituimos por tres creencias racionales o inteligentes o luminosas, nos quitarán todo el sufrimiento del mundo. ¿Cuáles son las tres creencias irracionales? Para resumir las 11 en tres, son las que giran alrededor del yo, es decir, yo debo ser perfecto, yo debo ser amado, yo debo ser súper competente, yo debo ser exitoso. Es decir, el yo tenemos que cambiar esa creencia de ese yo, digamos, perfecto que queremos ser o que ese ego quiere ser. Entonces hay que sustituir ese yo por otro yo más sano. Los demás, es decir, las personas me tienen que amar, las personas tienen que ser amables, las personas tienen que tratarme bien, las personas me tienen que respetar, las personas me tienen que considerar, reconocer. Bueno, todo eso es una concepción de las personas hiper, mega, ultra, súper tóxica, es decir, nos va a generar muchísimo sufrimiento. Entonces, ver a las personas de otra manera por completo diferente, como una comunidad de hermanos, es decir, toda la humanidad es una gran fraternidad, una gran familia, y en esa familia estamos todos evolucionando hacia la divinidad, hacia Dios. Por lo tanto, sustituir los demás me tienen que querer o me tienen que no sé qué, por los demás están todos, cada uno en su propio camino, todos en el camino hacia la conciencia universal. Y la tercera creencia irracional es sobre el mundo o sobre la vida. El mundo es malo, el mundo es un valle de lágrimas, la vida es para sufrir, la vida es horrible, la vida es una porquería, o la vida me tiene que dar todo lo que yo quiero, la vida me tiene que dar todo lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que yo necesito, y si no, la vida es mala. Pues también hay que romper o soltar o transmutar todo lo que creemos sobre la vida, de manera que, para resumir, las tres creencias irracionales son el yo, los demás y el mundo. Y las tenemos que sustituir por tres cosas. En el budismo le llaman los tres tesoros. Es decir, sustituimos los tres venenos que dicen en el budismo por los tres tesoros. ¿Cuáles son los tres tesoros? El Buda, es decir, yo soy un Buda, todas las personas son Budas. La Sangha, es decir, la comunidad, somos una comunidad humana en una evolución constante. Y el Dharma, es decir, la ley, la vida. La ley es la evolución de la mente, la evolución del alma, la evolución de la conciencia. Entonces, yo sustituyo mis tres creencias tóxicas, yo, los demás y el mundo, por mis tres creencias motivadoras o luminosas. Yo soy un Buda, somos un Buda, la humanidad es una fraternidad, en realidad esa no es mi madre, ni es mi padre, sino que son almas con cuerpos de papá o de hermano o de marido, todos son almas, somos una sangha, una comunidad, y hay un dharma, hay una ley, hay un destino y hay una evolución de la conciencia. Platón dice también lo mismo, hay que salir del fondo de la caverna, salir elevándose, soltando esas creencias y salir afuera de la caverna donde está lo bueno, lo justo, lo bello y lo verdadero. De manera que sustituimos las creencias irracionales, las sombras de la caverna, por las luces de la realidad, que son la verdad, la justicia, la fraternidad. Y ese es el resumen de toda la charla de hoy. Me encanta, Héctor. Qué lindo toda la información que nos has traído. Es un placer tenerte siempre con la claridad que explicás, con esa pasión que se siente, que te encanta, porque es increíble cuando vemos que nos transmiten con tanta sabiduría, pero también con tanto encanto, todo lo que saben y toda la información que tienen, porque para nosotros es un placer tenerlos siempre acá, para nosotros desde Mindalia, pero también toda la gente que está aquí presente, porque nos vamos nutriendo y aprendiendo muchísimo de cada cosa que ustedes nos traen y exponen aquí en los directos. Y ahora, para ir finalizando, para que te despidas también de toda la gente que está aquí presente, quiero que les cuentes a todos los que están presentes y también, como decía anteriormente, a quienes van a ver el video en diferido,
más luego, más tarde. ¿Dónde pueden encontrarte para poder hacerte preguntas más personalizadas, para consultarte o simplemente para consumir toda la información que tenés en tus redes sociales? Sí, muchísimas gracias. Me podéis encontrar en Instagram, Héctor Gil García, en Facebook también, Héctor Gil García, en mi página web, hectorgilgarcía.com, y me podéis escribir o preguntar lo que queráis. También los que queráis asistir al taller, pues podéis escribirme por correo electrónico info@hectorgilgarcía.com o me escribís por redes sociales para inscribiros en el taller. Y bueno, pues un placer y el placer es mío. Y bueno, hoy estaba un poco nervioso, tengo que reconocerlo, porque uno quiere transmitir todo lo mejor que puede con claridad y con velocidad, porque el tiempo apremia y es un placer servir y poder compartir todo esto con gente de todo el planeta Tierra y de esta comunidad, de esta familia que es Mindalia, que bueno, es maravilloso todo lo que estamos haciendo juntos. Gracias, gracias Héctor. La verdad es que no se notó para nada los nervios, así que quédate tranquilo que en eso salió perfecto, salió estupendo. Ahí como dice la plaquita que acabo de colocar y como también mencionaba Héctor de sus redes, en la descripción de este video que va a quedar guardado como siempre están todas las redes de Héctor, además de la información de Mindalia, pero importante, tenemos todas las redes de Héctor para que vayan, se contacten con él, no solo para el taller, sino también, como les decía, para consultar, para preguntar, para hacer todas las dudas, preguntas, lo que necesiten. Él está totalmente siempre a disposición y con toda su amabilidad. Así que muchas gracias Héctor por siempre estar presente, por toda la información que nos brindaste y por tu tiempo también por sobre todas las cosas. Gracias a todos los que estuvieron presentes del otro lado. Recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, así que te invito a que colabores de la forma que lo consideres y que lo quieras hacer, con un me gusta, compartiendo todo el contenido que tenemos en nuestras plataformas, suscribiéndote a nuestro canal, dejando un comentario de energía positiva debajo o realizando una donación ingresando a www.mindaliatelevisión.com. Así de esta forma hacemos que toda esta información llegue a muchas más personas y disfrutemos de muchos más directos y especialistas como Héctor Gil García, del que disfrutamos en este directo. Gracias Héctor, nuevamente gracias a todos ustedes y los esperamos en el próximo directo de Mindalia.